A veces despertamos y nos paramos a pensar en nuestra realidad. Observamos la actualidad, cosas como las fábricas donde se producen nuestros alimentos, se ensamblan nuestros autos, se hacen los borradores. Vemos las entregas por drones de Amazon, el SpaceX de Elon Musk, el robot de inteligencia artificial Sofía, las tijeras moleculares que nos permitirían reconstruir el genoma para evitar enfermedades desde la anemia dervanocítica hasta el cáncer, básicamente reescribiendo el código de la vida, la cirugía en una uva, y entonces pensamos, estamos viviendo en el futuro. Puede que no tengamos autos voladores. Oh, espera, sí los tenemos. Aparatos que limpien por nosotros. O viajes a la luna. La cura del cáncer. Ah, cierto. Pero esto no es todo lo que vemos en la actualidad. Hay islas de plástico 3 veces del tamaño de Francia en medio del océano. El 68% de la biodiversidad se ha perdido en los últimos 50 años. La sexta extinción masiva de la Tierra. Los 12 meses que nos quedan antes de llegar a los 1.5 grados extra de calentamiento global. La sobrepoblación, los desechos tecnológicos, los gobiernos injustos, los ricos que se hacen más ricos y los pobres que se hacen más pobres. Y entonces pensamos, estamos viviendo en un futuro distópico. Si la actualidad que estamos viviendo es tan preocupante, entonces, ¿estamos viviendo en el futuro porque ya no hay un futuro? El libro que decidí utilizar para trabajar este tema se llama Alba Infinita de David Nail. Su historia se sitúa entre 2050 y 2070. Para estos años se prevé que la población mundial sea alrededor de 10 billones de personas, una cantidad que requeriría duplicar la producción agrícola actual y probablemente acabe con la producción de comida de mar, porque para este año ya no habrían peces. En la actualidad tan solo contamos con 7.8 billones de personas y ya no tenemos suficientes recursos para alimentar a todo el mundo. De hecho, para que esto fuera posible, necesitaríamos tener media tierra extra. Para alimentar a 10 billones de personas, por otro lado, necesitaríamos el doble de los recursos de la tierra. Muchos factores influyen en cómo obtenemos, producimos y repartimos nuestros recursos y cómo lo hacemos mal, pero uno de estos factores es cómo organizamos nuestras comunidades. El 50% de la población actual vive en las ciudades, y en 2050 el 70% de la población vivirá en las ciudades. Pero las ciudades de la actualidad no cuentan con el espacio para todas estas personas. Si desde este momento ya están sobrepobladas, eso significa que las ciudades del futuro no se han construido aún. Están en expansión, claro, en forma de asentamientos informales y producto de, en muchos casos, como es el de Bogotá, por la inmigración y la movilización forzada. Si no hay espacio en las ciudades y las personas no tienen otro lugar a donde ir, ellas van a crear el espacio. Por eso estos asentamientos no cumplen con las características básicas para la calidad de vida de sus habitantes. Entonces, ¿estas serán las ciudades del futuro? Construcciones que vagamente se pueden contar como un techo, con altos niveles de crimen y pobreza, desordenadas, inestables, distópicas. A todas estas, ¿qué es una distopía? La distopía es el opuesto a la utopía, que es una utopía. Su origen viene de la novela del año 1516 del autor Thomas More o Thomas More, donde criticaba el orden político, social y religioso de la época planteando una sociedad perfecta que contrastara con la de su actualidad. Otros ejemplos de las utopías podrían ser el Jardín del Edén de la Biblia, el Shangri-La de la novela Horizontes Perdidos de James Hilton o la ciudad de Galatea de Alba Infinita. Galatea es una ciudad ficticia de un Chipre ficticio del año 2050, una ciudad que se ilumina con energía limpia proveniente de kilómetros y kilómetros de paneles solares de una central termosolar en Egipto, una ciudad donde los niños aprenden 4 idiomas, griego, inglés, español y mandarín sin ningún problema, donde la pobreza y el hambre son inexistentes, todo el transporte es rápido, efectivo, público y gratuito, donde las personas gozan de una larga esperanza de vida y libertad religiosa, sexual y social y no deben temer a la discriminación por nada de esto. Una ciudad donde no existe el dinero. El Chipre que se plantea en Alba Infinita es una EBR, economía basada en recursos, no en dinero. Los alimentos que requiere una familia son llevados directamente hasta su residencia, por la que tampoco tienen que pagar. Dependiendo de las habilidades de la persona, se les asigna un trabajo R1, R2 o R3, en los que el primer grupo representa la mayoría de los trabajos y los más comunes, aquellos que trabajan en las fábricas, cocinan los alimentos, profesores, ingenieros, constructores. En el segundo grupo estarían los jefes del primer grupo y en la R3 los miembros del gobierno que organizan y administran cada sector del país, desde la alimentación hasta la educación. Este sistema económico les evita muchos problemas. Por ejemplo, contaminan mucho menos, pues no se ve una fabricación masiva de productos cuyo fin es desgastarse pronto para que las personas tengan que adquirir más y más de este producto. Pero incluso el autor de Alba Infinita dice que, aunque vivir en una EBR, un cambio pacífico hacia esta sería imposible. Aunque se podría generar experimentos aislados como sería similarmente Bután en la actualidad, para poder pasar a una EBR globalmente solo podría ocurrir en un contexto de posguerra o de una crisis de dimensiones bíblicas. Entonces, por ahora, las economías basadas en recursos quedan tan solo como ciencia ficción. Ahora las distopías. Las distopías son muy características de la ciencia ficción, específicamente de una subdivisión de este género y a la que pertenece a lo infinito, la ciencia ficción social.
Básicamente, en esta se toma una o varias o todas las problemáticas que se puedan encontrar en la realidad, se amplifican y se ubican en un contexto futurista. Es el caso de clásicos de ciencia ficción como Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, Un mundo feliz de Aldous Huxley, 1984 de George Orwell, tanto como de los Juegos del Hambre, Maze Runner y Divergente. Se toman problemáticas actuales y reales, como el abuso del poder de la policía, y se amplifica en un contexto ficticio, manteniendo sus raíces con la realidad. En el caso de Alba Infinita, se destaca el cambio climático y la desigualdad económica y la inmigración, entre muchas otras problemáticas sociales. El libro tiene 4 protagonistas: Lía, Ande, Lynn y Marcelo. Aunque todos los personajes terminan mudándose en algún punto de la historia a Galatea, por el lado de Lía y su familia es donde mejor vemos cómo es el proceso de inmigración a Chipre. Vienen de Estados Unidos, un país con una división económica abismal, donde simplemente ella y su esposo no podían acceder a oportunidades de trabajo, a pesar de ser profesionales y graduados de importantes universidades. Son recibidos en Chipre, pero incluso en el país más perfecto del 2050 sufren de discriminación. Los chipriotas apodan a los inmigrantes como animolios, término proveniente de la novela de George Orwell mencionada anteriormente. Esto es al punto de que Chris, el hijo de Elia, decide dejar Chipre apenas alcanza la mayoría de edad. Tang Lin, por otro lado, es una activista medioambiental china quien huye de su país donde cualquier protesta ante una política gubernamental se castiga con cárcel, en el mejor de los casos, lo que sumado a la tecnología de identificación personal evita cualquier tipo de libertad de expresión. Luego está Ande, un astrofísico español quien ayudó a construir el ambicioso programa espacial de Chipre, ya que Panos Cana, presidente de este país, llega a la conclusión de que, a pesar de la buena realidad de su utopía en cuanto al medio ambiente, el daño en el mundo ya era reversible, por lo que la única solución para la supervivencia de la humanidad es dejar el planeta. Finalmente está Marcelo, el primero de los personajes en darse cuenta que Galatea no es la utopía que pretende mostrarse ante el resto del mundo, e incluso sus propios ciudadanos. Marcelo es amenazado por el gobierno chipriota, al igual que muchas otras personas, para evitar que se esparciera información sobre el nacimiento de la EBR de Chipre, desde el fraude electoral que mantuvo a Panos Cana en el poder, hasta los agentes de CIPEX, espías chipriotas infiltrados en los gobiernos de otros países para poder aprovecharse de sus economías en orden de mantener la de Chipre, como es el caso de Chile, país de origen de Marcelo. En conclusión, Galatea termina por no ser una ciudad utópica, sino distópica, otra trama que suele observarse en la literatura y cine de ciencia ficción, donde para poder crear una sociedad perfecta se cometen actos inmorales, se pisotean derechos humanos y se pasa por encima de valores. E incluso cuando se ha logrado el objetivo de construir una ciudad utópica, se siguen cometiendo injusticias para mantener el status quo y el poder de los gobernantes. Entonces, ¿realmente se puede construir una ciudad perfecta? ¿Se puede eliminar la corrupción completamente, asegurar que ninguna persona se aprovechará del resto por beneficio propio, pero al mismo tiempo no crear una sociedad controladora sin libertad de expresión o privacidad? ¿Podemos construir las ciudades del futuro a tiempo, antes de que los desastres naturales destruyan las que ya existen, antes de que la sobrepoblación sea tal que no tengamos suficientes planetas Tierra para alimentar a todos, antes de que el cambio climático sea irreversible y cada vez haya menos biodiversidad, menos tierra y menos alimentos, pero una población que va en aumento? E incluso si evitáramos llegar a los 1.5 grados centígrados que detonan la sexta extinción masiva, ¿qué nos asegura que lo que construimos hasta ahora realmente va a durar a futuro? ¿Es acaso la única opción abandonar nuestro planeta antes de que empiecen las guerras por el agua, antes de que se acabe un planeta que destruimos nosotros mismos? Pues no, los científicos dicen que esto no es posible, empezando porque no tenemos la tecnología que se requiere para viajar hasta un planeta con las condiciones necesarias para la vida y definitivamente no se puede llevar a la cantidad de personas en este planeta, de hecho ni siquiera un pequeño porcentaje. Entonces es absolutamente necesario construir la ciudad del futuro en nuestro mundo. Podemos empezar con las ciudades sostenibles. Las ciudades sostenibles son aquellas que le pueden ofrecer una buena calidad de vida y oportunidades a sus habitantes. Esto incluye una buena educación, salud, trabajo y otros. Y más importante, que esto se pueda ofrecer a largo plazo. Para llegar a este objetivo se plantean 3 factores principalmente: el ambiental, el social y el económico. Entre cada uno de estos hay objetivos y acciones más pequeñas que se pueden tomar para mejorar el rendimiento de las ciudades en este aspecto específico. Por el lado ambiental está el uso de energías limpias y la menor producción de CO2, un buen sistema de reciclaje y manejo de desechos para empezar. Socialmente se encuentra la esperanza de vida, que está ligada tanto a un buen sistema de salud como a un ambiente menos contaminado, y una buena alimentación, que se puede crear desde la cultura ciudadana. También está la seguridad, que se puede mejorar aumentando las oportunidades que se ofrecen desde el aspecto económico, el cual a su vez tiene objetivos como tener una alta oferta laboral y bajo desempleo, mejores salarios mínimos y hasta un buen turismo. En la actualidad no existe una ciudad que sea perfecta en todos y cada uno de estos aspectos, pero sí hay muchas que se pueden resaltar en algunos, lo que nos prueba que la meta de construir ciudades sostenibles no es solo una imaginación utópica para quedarse en los libros de ciencia ficción.
Zúrich se ha planteado el objetivo de que la huella energética de sus ciudadanos no sea mayor a 200 vatios para el año 2050. En orden de conseguir esto, han creado políticas para generar nuevas fuentes de energía renovable en la ciudad, construir edificios que funcionen con esta energía desde escuelas hasta hospitales y un transporte más eficiente. Tokio, por otro lado, se destaca en su seguridad para ser una ciudad tan grande y tan poblada, por medio de leyes que dificultan el acceso a armas, políticas de prevención de crimen y tempranas actividades educativas y comunitarias que evitan que su población recurra al crimen como método para sobrevivir. Copenhague y Oslo, finalmente, son unas de las ciudades donde más fácilmente se puede crear y desarrollar un emprendimiento, logrando mantenerse a largo plazo y ser competitivas en el mercado, lo que no solo beneficia al emprendimiento, sino a los ciudadanos también, creando mayores oportunidades y disminuyendo la pobreza. Las ciudades sostenibles son posibles de construir y existen tantos puntos de partida para lograr esto. Se ve desde las protestas sociales y ambientales que inspiran a nuevos líderes para cambiar la forma en que organizamos y administramos nuestros recursos, de forma que aún podamos contar con estos en un futuro, con la urgencia de nuevas mentes innovadoras que diseñen soluciones para las problemáticas actuales de nuestras sociedades, nuestros países y nuestras ciudades. Las ciudades del futuro se están construyendo hoy y debemos asegurarnos que sean sostenibles. Nuestra generación ha crecido oyendo sobre el cambio climático y la importancia del medio ambiente, pero todo esto nos lo ha enseñado una generación que realmente no tendrá que vivirlo de la misma forma que nosotros. Algunos ni siquiera tendrán que vivirlo, y tirar el papel en la caneca que corresponde o tomar duchas más cortas no es suficiente para evitar un futuro en el que no sabemos si habrá agua. A pesar de que la conciencia que hemos construido sobre todo esto es importante, es más urgente crear una sobre cómo debemos cambiar la forma en que nos organizamos y empleamos nuestros recursos a gran escala. Por ahora no somos los dueños de las empresas que derraman petróleo en el mar, y no conducimos los autos que van a usar ese combustible. No somos quienes mandan cortar miles de hectáreas en el bosque o en el páramo para urbanizar más espacios, mientras que los que ya existen se desaprovechan por un mal diseño y una peor organización. Pero podemos informarnos, podemos crear una nueva conciencia, independientemente de lo que decidamos estudiar y lo que queramos hacer con nuestro futuro. En todo lo que tengamos influencia, podemos crear un cambio, podemos buscar alternativas. Escuchar a quienes tienen conocimiento sobre estos temas si es que no somos nosotros quienes construyen este conocimiento. Las ciudades del futuro se están construyendo por nosotros. Hay que asegurarnos que podamos vivir para verlas.